Buenos días, el Señor les bendiga. Estaba aquí leyendo la palabra de Dios en el libro de Génesis, el capítulo 3. El tema es desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le toquéis para que no muráis. Ahí Dios estableció una orden, es como los 10 mandamientos. Entonces, del fruto no lo podían comer ni tan siquiera tocar, porque si lo tocaban iban a morir. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ahí ya está una mentira satánica que es lo que el enemigo hace. La Biblia dice que él es el príncipe de la mentira y él vino para robar, matar y destruir. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo que iban a morir si desobedecían. Esa fue la desobediencia del hombre. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros desobedecemos al Señor? Viene la muerte espiritual. Entonces, él siguió mintiendo el enemigo en el verso 5, dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el número 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Hermanos, el pecado es agradable, te lo van a poner bonito, te va a llamar la atención, te va a jalar. Los portales son nuestros ojos, lo que escuchamos, lo que estamos viendo en el internet, es lo que el enemigo nos va a cautivar. ¿Para qué? Para llamarnos al pecado. ¿Para qué? Para después tenernos esclavizados al pecado. Y entonces es donde viene la muerte espiritual. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido. No solamente ella desobedeció a Dios, sino que hizo que también otro ser humano desobedeciera a Dios, porque es lo que hacemos cuando estamos en pecado. No solamente nos conformamos nosotros con estar en pecado, sino al enemigo, a tu pareja, a tu amigo, a cualquier persona, lo quieres introducir en lo que tú estás también, en el pecado en el que tú estás. Entonces dice: y ella también lo dio a su marido, el cual comió así con ella. Él ya sabía que el Señor ya les había dicho que no podían comer del fruto, pero él también desobedeció ni lo cuestionó. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. Qué hermoso, hermanos, que en ese tiempo ellos podían escuchar la voz de Dios. Eh, la voz de Dios es como para los profetas, pero ellos estaban en la presencia de Dios todo el tiempo. Ellos escucharon, dice la palabra de Dios, ellos escucharon la voz de Dios, que Dios se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron. El pecado nos esconde de Dios, nos aparta de Dios, nos avergüenza de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ellos se escondieron entre los árboles. En el 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿A quién llamó Dios?
a la cabeza de la casa. ¿Quién es la cabeza de la casa? El hombre. El hombre es el que tiene que traer a su esposa a la presencia de Dios. El hombre es el que tiene que traer a sus hijos a la presencia de Dios. ¿Quién es la cabeza de la casa? Muchas veces es la mujer la que está buscando de Dios, la que está jalando al esposo, la que está jalando a los hijos, la que está orando, la que está ayunando, la que está clamando, la que está leyendo la palabra de Dios. Aquí Jehová Dios llamó al hombre, no le iba a pedir cuentas a la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué desobedeciste? No se lo iba a pedir, se lo iba a pedir a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? La cabeza es el hombre, el sacerdote de su casa es el hombre. A ti, hombre, Dios te está hablando. A ti, hombre, Dios te va a pedir cuentas. A ti, hombre, Dios te va a llamar. Te va a decir, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tu familia? Lo trajiste a mi presencia, a tu esposa la llamaste en el camino de Dios. Eso es el llamado es para el hombre que traiga a su esposa, a sus hijos, a su familia. El hombre es la cabeza. Aquí me llama mucho la atención porque el Señor no le dijo, Eva, ven para acá, para que me digas qué fue lo que pasó. No, aquí dice, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, ahorita el Señor te está diciendo, hombre, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahí entró ya el espíritu de miedo por estar en pecado, por desobedecer. Desobedecer al Señor son puertas abiertas para que otros espíritus entren. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El pecado nos avergüenza, el pecado nos esconde, el pecado nos aparta de Dios, nos aleja de Dios, de la presencia de Dios. En el 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? El Señor lo sabe todo. Él es omnipresente, Él está en todos lados. Él es omnisciente, Él sabe todo de nosotros, pero aún así Él le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandase que no comieses? El Señor se lo estaba preguntando a él. Y el hombre respondió, el hombre en vez de aceptar su error y humillarse y pedir perdón al Señor, empezó a excusarse, empezó a decir, la mujer que me enviaste, que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Él no tomó responsabilidad por sus acciones, por él haber fallado, por él haber aceptado lo que ella le ofreció. Él nunca aceptó su error, él nunca se humilló en su corazón y decir, Señor, me arrepiento, te pido perdón, perdóname por este pecado que yo he hecho de desobedecerte, de creer la mentira de Satanás, porque el diablo es un mentiroso. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Entonces ya en segundo ya fue con ella a preguntarle, pero primero fue Adán a la cabeza. Y la mujer ¿qué es lo que has hecho? Le dijo el Señor. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ella estaba diciendo realmente lo que pasó. La serpiente la engañó, la sedució. Cuando hay un amigo que te dice, no, esto no es pecado, mirar pornografía no es pecado, masturbarse no es malo, ahí es la serpiente obrando, que Satanás es el príncipe del aire, es el que opera en este mundo. Entonces, lo que el mundo piensa, lo que el mundo dice, eso viene de Satanás, eso no viene de Dios, es una mentira satánica. Eso es lo que el enemigo te va a decir para que hagas el pecado y para tenerte esclavo en el pecado. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho?
Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Nosotros estamos hechos del polvo de la tierra. La serpiente antes andaba parada, ahora se iba a arrastrar todos los días de su vida y iba a comer polvo. Cuando nosotros estamos en la carne, cuando nosotros estamos en el polvo, Satanás tiene acceso a la carne, pero en el espíritu él no tiene acceso a nosotros cuando nosotros estamos en el espíritu, porque la serpiente fue maldita por Jehová, por lo que ella había hecho. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ella, la serpiente, viene tras de nuestros hijos y nosotros somos las que peleamos en oración por las almas de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestras familias. A eso nos llamó Dios, a pisarle la cabeza a Satanás, al diablo que tiene a las almas agarradas en pecado, esclavizadas, torturadas. Cuando la persona tiene ansiedad, tiene depresión, está siendo oprimida, opresión, oprimida, depresión, presionada. Es Satanás, es un espíritu. En el verso 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido. Él se enseñoreará de ti. ¿Por qué? Porque ellos estaban en pecados, hermanos, pero cuando ya venimos y nosotros nos arrodillamos y le pedimos al Señor, nos humillamos con todo nuestro corazón ante el Señor. Te pido, Señor, perdón, me arrepiento porque he pecado contra ti. Me arrepiento, te pido perdón, pero también renuncio. No quiero saber nada de la pornografía con ese pecado. Es un ejemplo. No quiero saber nada con eso que me aparta de ti, con eso que me avergüenza, con eso que me aleja de ti. Yo me arrepiento. Te pido perdón y renuncio, dice su palabra de Dios. Un corazón contrito y humillado no despreciará a Jehová. Entonces requerimos saber dónde está nuestro corazón, que nuestro corazón esté contrito y humillado al Señor para poder recibir liberación, para poder recibir sanación, para poder escuchar su voz, como ellos lo hacían. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El hombre se supone que escuche la voz de Dios, obedecer a Dios, no a la mujer, no a la gente, sino lo que Dios, lo que su palabra de Dios, la Biblia está diciendo, escuchar la voz de Dios. Si ya Dios había ordenado algo, que de este árbol no comerás ni lo tocarás, porque morirás. ¿Qué más? Es como los 10 mandamientos: no robarás, no matarás, no hurtarás, no cometerás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Los 10 mandamientos Dios ya los dejó escritos. O sea, ¿qué más? ¿Qué más? Solo obedecer al Señor, porque cuando estamos en desobediencia, hermanos, llega la maldición. Ahí ellos ya estaban recibiendo la maldición por estar en desobediencia, y tal vez si ellos se hubieran humillado ante el Señor y pedir perdón, porque nosotros nos equivocamos todos los días, pero Dios mira el corazón. Si en ese momento no lo estamos haciendo con la idea de pecar, a veces nuestra propia carne, hoy ya se nos salió una palabra, ya ofendimos a alguien, ya hablamos mal de alguien, tenemos que tener luego viene el Espíritu Santo y nos redarguye nuestro corazón y nos dice, esto que dijiste estuvo mal.
Esta conversación maldijiste a alguien. Cuando estamos hablando de alguien, estamos haciendo brujería, estamos declarando muerte sobre ese ser humano. Arrepiéntete cuando el Espíritu Santo traiga convicción. Te pido perdón, Señor. Me arrepiento, Señor, porque este día hablé de esa persona, hablé de tu hijo, Señor. Hablé de tu hija, Señor. Me arrepiento, te pido perdón, Señor. Perdóname, Señor. Y renuncio, Señor, a todo espíritu de chisme, Señor. Así es como regresamos a la presencia de Dios. Sí, vamos a caer, pero nos vamos a levantar cada vez que nos caigamos y el Señor está mirando nuestro corazón y dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. El 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Qué hermoso es el Señor después de que ellos habían pecado, después de que ellos habían desobedecido al Señor. Todavía el Señor tenía cuidado de ellos, todavía el Señor les hizo unas vestiduras para que ellos no estuvieran desnudos. Hermanos, muchas veces todavía el Señor sigue proviendo nuestras necesidades, aunque nosotros estamos en desobediencia, aunque nosotros estemos en pecado, aunque no estemos escuchando la voz de Dios, lo que el Señor ya nos dijo, ya te dijo, haz esto o no hagas esto y todavía lo sigues haciendo y todavía el Señor es bueno, todavía el Señor ha provido tu necesidad, todavía tu alacena está llena, todavía Él está derramando bendición hasta sobreabunde. No podemos tener un corazón malagradecido ante el Señor. Entonces, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo en el 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Hay un árbol que es el árbol de la vida que habla en el libro de Apocalipsis, que Dios nos va a dar a comer de ese árbol, de esa fruta y viviremos para siempre. Y coma y viva para siempre, dice en el versículo 22. Y lo sacó Jehová Dios del huerto, los echó de su presencia, los echó del huerto donde ellos no tenían que trabajar, podían comer, cada árbol que el Señor les dio era para sustentarlos. Cuando nosotros estamos obedeciendo al Señor, Él va a suplir todas nuestras necesidades. Cuando tú estás trabajando para el Señor, cuando tú estás haciendo su obra, cuando el Señor te manda a predicar, cuando el Señor te manda a orar por alguien, a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos, cuando el Señor te dice, vas a hacer esto, ve para allá, ve para acá, el Señor va a proveer toda necesidad. Si el Señor quiere que estés tiempo y medio o tiempo completo haciendo su obra, el Señor va a proveer para ti. Eso es lo que pasó con ellos. El Señor estaba proviendo, pero ya cuando ellos entraron en desobediencia, el Señor los echó. Ya ellos ahora van a estar en sus propias fuerzas. Ellos van a tener que trabajar la tierra. Ellos con el sudor de sus manos, de su frente, para poder que la tierra les dé de comer. Ellos van a tener que trabajar para sustentarte, porque ellos no quisieron que el Señor fuera su sustento, ellos no quisieron obedecer al Señor. Y a veces pasa eso con nosotros mismos, nosotros no queremos obedecer, nosotros queremos estar en nuestras propias fuerzas. Entonces el Señor nos deja, el Señor se aleja de nosotros. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino de la vida. El Señor puso unos ángeles con unas espadas grandísimas que daban vueltas. No había modo de que ellos entraran. No había modo de que ellos entraran a la presencia de Dios.
porque desobedecieron. Si nosotros estamos en desobediencia, no podemos estar en la presencia de Dios. Requerimos arrepentirnos todos los días y arrepentirnos de todo nuestro corazón, tener un corazón contrito y humillado, porque la palabra de Dios dice, al altivo Dios lo mira de lejos, pero al humilde Dios está pendiente su oído a la oración del justo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Esa es la palabra que les quería compartir el día de hoy. Fue el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Y el capítulo fue el 3 y el tema es desobediencia del hombre y cómo eso lo podemos aplicar a nuestra vida. Cómo podemos nosotros cambiar lo que Adán y Eva hicieron, y nosotros tenemos el acceso libre a la entrada ante su presencia por el maravilloso sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que nadie se pierda, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Él ya nos dio el camino, ya tenemos acceso otra vez a la presencia de Dios y poder heredar la vida eterna por medio de nuestro Salvador, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y no hay ninguno otro nombre bajo la tierra en el que podamos ser salvos. No podemos pedirle a un santo, a una virgen, a nada, a nada, a nada. Dice que solamente el nombre de Jesucristo, solamente por Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, somos redimidos, somos perdonados. Hay que ir a la fuente es Jesucristo. Y el Padre que nos amó y dio su único Hijo, y Jesucristo fue obediente. Fue obediente hasta la cruz, hasta dar su vida por nosotros, para que nosotros nos arrepentamos y aceptemos ese regalo, el regalo de la salvación y tener vida eterna, porque la condenación, el pecado trae muerte. Por eso envejecemos, por eso enfermamos, por eso morimos. ¿Por qué? Porque fuimos desobedientes, porque a veces hay cadenas generacionales. El no tener a Dios en nuestro corazón, ¿cómo Dios va a romper esas cadenas, esas maldiciones? Solamente puedes estar con Dios, o si no tienes a Dios en tu corazón, tienes al enemigo, al diablo, a Satanás. Entonces, ¿de qué lado quieres estar? ¿Quieres estar sano? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres ser libre? Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, hermanos. Él es el que te está llamando y está llamando al hombre, a la cabeza de la casa. Él es el que va a dar cuentas al Señor, de su esposa, de sus hijos, de su familia, a las cabezas. Amén. El Señor les bendiga.